Un cordial saludo. En esta oportunidad daremos a conocer nuestra línea de tiempo sobre la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva. Quien les habla, Yasmin Carolina Garcés Angulo, en compañía de Gloria Zenet Cárdenas Valero, Universidad Iberoamericana, Programa de Maestría en Educación Virtual. Docente a cargo, Solange Materón Palacios, Políticas y Desarrollo de la Educación Inclusiva, Mocoa Putumayo, septiembre del 2025. En la línea de tiempo de la evolución de la política en el marco de la educación inclusiva, comprende desde 1959 hasta el 2029, 7 decenios. En el primer decenio, desde 1959 a 1969, hablamos sobre la Declaración de los Derechos del Niño. Según la ONU, esta Declaración de los Derechos del Niño estableció principios universales para proteger la infancia, destacando el acceso a la educación sin discriminación. Por esto nosotros creemos que esto incluyó en las políticas educativas internacionales, aunque aún eran limitadas en inclusión, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, la Constitución de 1886 mantenía un sistema educativo rígido y centralizado y sin reconocer la diversidad y las necesidades específicas. Entonces, en esta época, al hablar de inclusión, significaba únicamente hablar de educación especial para discapacidad. En el segundo decenio de 1970 a 1979 se habla sobre la aprobación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Según la ONU, pues estos estados adquirieron compromisos más fuertes sobre la educación como derecho humano y, por ejemplo, en Colombia, en el Código del Menor de 1974, reguló la atención a la niñez, pero con un enfoque asistencialista, ¿no? Sin reconocer plenamente la inclusión como un derecho, sino que se empieza a debatir la integración escolar, pero no existía aún un marco que obligara a garantizar la equidad real, ¿no? Algunas organizaciones como empresas privadas, iglesias, entre otras, iban como encaminadas a brindar asistencia pública a personas y familias que carecían de ingresos y que pues en esa época se consideraban como los más pobres o los más necesitados. Entonces, allí pues paulatinamente el interés en la política social se fue como incrementando en el país hasta alcanzar el estatus de la política pública actual. En el tercer decenio de 1980 a 1989 encontramos el informe Warnock, donde pues se introdujo el concepto de las necesidades educativas especiales, lo cual pues presentó un cambio al promover la adaptación de las escuelas a estudiantes con discapacidad, ¿no? En Colombia, en la ley 12 de 1987, incorporó la lucha contra la discriminación de género, ampliando poco a poco el reconocimiento de los derechos. Y también la inclusión se extendía como integración parcial y pues dentro de las instituciones regulares, pero pues todavía se mantenían como las barreras físicas y sociales, ¿no? En el cuarto decenio, desde 1990 hasta 1999, se tiene en cuenta pues la educación para todos.
Esta década fue como decisiva en la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos y la Declaración de Salamanca. Según la UNESCO, pues se sentaron las bases de la educación inclusiva como principio global. Y en Colombia la Constitución de 1991 reconoció la diversidad cultural y étnica. Y en la Ley 11.5 de 1994 se estableció la educación como derecho fundamental con el enfoque en equidad. Y pues este concepto de inclusión se amplió, integrando la diversidad cultural, étnica y social y superando el enfoque inclusivo en discapacidad. Un cordial saludo para todos, mi nombre es Gloria Zenet Cárdenas Valero y en este momento vamos a continuar con el quinto decenio, que comprende desde el año 2000 al año 2009. Los objetivos de desarrollo del milenio reforzaron el compromiso con educación básica universal. Posteriormente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obligó a los estados a garantizar acceso sin discriminación. En Colombia, el decreto 366 del año 2009 reguló la atención educativa para la población con discapacidad, integrando recursos y apoyos pedagógicos. En esta etapa de inclusión se vinculó principalmente discapacidad, aunque comenzaron a reconocer también otras formas de diversidad. En el sexto decenio, que comprende desde el año 2010 al año 2019, los Objetivos de Desarrollo Sostenible ampliaron el enfoque de inclusión en el ODS 4, proponiendo garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. En Colombia, la Ley Estatutaria 1618 del 2013 y la Política de Educación Inclusiva del MEN fortalecieron la normativa, ampliando el concepto hacia género, etnia, migración y pobreza, y no únicamente discapacidad. La inclusión comenzó a asumirse como una obligación del Estado en todos los niveles educativos. En el séptimo decenio, que comprende desde el año 2020 al año 2029, la Agenda de Educación 2030 promueve sistemas educativos centrados en equidad, diversidad y justicia social. En Colombia, aunque el decreto 1421 del 2017 ya estaba vigente, en este decenio se implementó con mayor fuerza junto a políticas para migrantes y educación rural. La pandemia de COVID-19 visibilizó grandes desigualdades en acceso, especialmente en comunidades rurales y vulnerables, revelando la urgencia de la inclusión digital. En ese sentido y concluyendo, desde una perspectiva analítica, la evolución de la educación inclusiva vemos cómo demuestra un tránsito desde visiones asistenciales y centradas en la discapacidad hacia un enfoque integral que reconoce la diversidad cultural, social, humana como pilar fundamental del derecho a la educación. Asimismo, podemos ver que a nivel internacional los compromisos asumidos en declaraciones y convenciones orientaron a los estados a garantizar una educación más equitativa, mientras que en Colombia la Constitución de 1991 y posteriores normativas ampliaron el marco hacia una inclusión. Sin embargo, los desafíos persisten. La brecha digital, las desigualdades territoriales y la falta de implementación efectiva siguen siendo barreras para que la inclusión se convierta en una realidad plena. Para terminar es importante mencionar que en el departamento del Putumayo, pues que es un territorio diverso y marcado por la ruralidad y el conflicto armado, la educación inclusiva enfrenta desafíos particulares como por ejemplo
la falta de infraestructura, limitaciones en conectividad y una brecha entre políticas nacionales y realidades locales, ¿no? Sin embargo, pues la riqueza cultural de sus pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos, entre otros, pues ofrece como una oportunidad única para que la inclusión no se limite al acceso escolar, sino que pues se incorpore el reconocimiento de saberes, lenguas y formas propias de vida. A apostar pues por la inclusión en el desarrollo significa para el departamento del Putumayo avanzar hacia una educación que no solo se integre, sino que transforme y dignifique a las comunidades en su diversidad. Muchas gracias.